muteada. ¿Cómo Hola, anda? buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas. Ahí estoy admitiendo al resto. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Alguien me puso? ¿Cómo andas, Nadia? Hola Lu, hola a todos, ¿cómo están? Hola Nadia, ¿todo bien? Hola Nadia. Bueno, ¿ya todos terminaron de cursar la otra asignatura o va a haber alguien que se va a sumar durante la cursada? ¿No? Bueno. No, creo porque Sara te estaba con nosotros, me parece, así que creo que Bien. deberíamos estar todos. Bueno. Hoy vamos a ver modalidades ventilatorias, ¿sí? Y el jueves vamos a ver todo lo que es cuidado del niño en RM y neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Eso lo van a ver en Pergamino con Dani y con Nadia y conmigo en Junín, ¿sí? Así que el jueves tenemos cursada presencial. ¿Cómo venimos hasta ahora con todos los temas y demás? Medio lenta mi compu, me parece. Se te corta bastante el internet, Lu. Sí, estoy viendo eso. A ver si... ¿Ahí se ve la pantalla? No, en la pantalla nada. ¿Vos compartiste Sí. algo? Ahí sí, Ahora sí. ahí está. Bien, ¿ahora me escuchan bien? Ahí sí se te escucha. Ahí Sí, sí. Bien. Bueno, cualquier cosa me dicen y vuelvo a retomar. ¿Sí? Anda medio mal internet. Bueno, te les decía que vamos a ver modalidades ventilatorias y el jueves vamos a ver cuidados del niño, del recién nacido, iba a decir, del niño en RM y vamos a ver también neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Les decía de cómo venían con los temas hasta ahora. Yo le subí bastante material en la plataforma, le subimos con Dani también. Nos falta esto de subirle los casos que vimos el otro día en clase y que vieron con Dani en Pergamino. Esos casos me falta subirles, ¿sí? Como para que vayan viendo. Bien, ¿algunas dificultades hasta ahora de todo lo que vamos viendo? estuvimos haciendo caso todos con Daniela, así que creo Bien, que bastante bien. genial, genial. Y Sí, me pasó los casos, de hecho nosotros vimos uno en Junín, uno de los casos. nosotros todo lo que te vamos diciendo en clase, Luciana, nos tenemos que poner un poco más. Después sentarse a leer, sí. Claro. Buenísimo. Bueno, los chicos de Pergamino, después las clases, sí, las vamos a hacer virtual, yo voy a ver si puedo viajar algún día también para allá, porque Dani se opera, ¿sí? No sé si ya tiene fecha de cirugía, pero si todo viene bien, seguramente que se va a operar la semana que viene, no, sino la próxima, ¿sí? Así que bueno, después van a seguir conmigo y con Nadia. ¿Está? Después nos organizamos bien y demás. Sí, ella también nos comentó todo, así que... Sí, pobre, tiene un tema ahí, pero bueno, no queda otra opción. Sí, pobre Dani. Le está dando todo igual. Bueno, vamos con modalidades ventilatorias, ¿sí? Algo de modalidades ventilatorias, por lo que me comentaron, ¿sí? Ya vieron en Críticos 1, ¿sí? En Junín, y en Pergamino, ¿vieron algo de modalidades ventilatorias? Sí. Sí, vimos. Bien, perfecto. Buenísimo. Entonces, va a haber conceptos que van a ser recontra remil familiares. Este PowerPoint que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí? Va acompañado de lo que es el capítulo 2 y 4 del libro, ¿sí? De la bibliografía que ustedes tienen. ¿Está?
Eso más que nada para que lo tengan en cuenta. Ya está habilitado igual en la plataforma y van a ver que en la plataforma dice, la clase dice acompañarlo con la lectura de los capítulos. ¿Sí? Después, todo lo que es cuidado del niño en RM y neumonía asociada a ventilación, eso hay artículos, ¿sí?, que están subidos en la plataforma, que son guías de actuación más que nada, y recomendaciones que nos vamos a basar en eso. Bien. ¿Sí? Yo más que nada para ir ordenándonos con la bibliografía. Bueno, con respecto a modalidades ventilatorias, ventilación mecánica en pediatría, ¿sí? Para comenzar con esto, de lo que es modalidad ventilatoria, ustedes recién, en la clase anterior, vimos todo lo que es modalidad no invasiva, ¿sí? Que es todo lo previo a tratar de que ese pacientito no ingrese en RM. Sabemos que lo que es la ventilación mecánica invasiva, ¿sí?, es algo que es muy agresivo, genera mucha, o sea, el paciente va a estar totalmente descompensado para ingresar en RM, o a veces lo utilizamos también, y esto se usa mucho en pediatría, no sé si en adultos es lo mismo, pero nosotros lo usamos también para cuando el pacientito necesita, está muy agotado, ¿sí?, en el sentido de que tiene una insuficiencia respiratoria, ¿sí?, con una hipoxemia, que no llega a ser extrema para estar al respirador, pero sí requiere porque tiene descompensación a nivel mecánico, ¿sí?, esa mecánica ventilatoria, y a su vez necesitamos reclutamiento alveolar. Ante esa situación, muchas veces lo que hacemos es, antes que el paciente llegue de una forma muy agotado, ¿sí?, lo que hacemos es ponerlo en cánula, en CAFO o en BNI, y si no resuelve, siempre lo vamos a poner en RM. ¿Sí? A veces son neumonías muy agresivas, donde producen insuficiencia respiratoria muy aguda, tenemos un pulmón que está totalmente colapsado, entonces en esos casos se pone al pacientito en RM 1 o 2 días, nada más que eso, ¿sí? Y después pasa a ventilación no invasiva, ¿sí? A veces se utiliza como una terapia, ¿sí?, invasiva rápida de shock, más que nada cuando tenemos esos pacientes que no responden, ¿sí?, porque no tenemos la misma, el mismo mecanismo de compensación que en el adulto, ¿sí? Esos músculos accesorios son más chiquitos, recuerden que tienen respiración diafragmática, ¿sí?, entonces se agotan mucho más rápido, ¿está? Entonces directamente ante la descompensación, y a veces también, esto lo van a ver tanto en Pergamino como en Junín, ya llegan los pacientitos derivados de otras instituciones o de otros pueblos, ya con ventilación mecánica, ¿sí? Siempre se trata de descomplejizar al paciente, pero hay veces necesitamos, ¿sí?, esa terapia invasiva. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esperen un segundito, repitiendo. Esto que ustedes ven acá, ¿sí?, que parece así como muy antiguo, ¿alguna vez lo habían visto o no? Es el ¿Cuál, país de... No, Luciana? pero se ve Eso que que es parece un viejísimo eso. misil. Sí, ¿Eh? las fotos de arriba. Bueno, No, la yo foto de arriba no. son los primeros No. respiradores, Ay, qué ¿sí? feo, por Dios. Horrible, espantoso. ¿Cuándo surgieron los primeros respiradores? Por eso se los pongo acá, porque es un poco de historia, ¿sí? Lo de acá arriba, ¿ven la camilla esta? Era terrible, eran como un tubo donde ingresaba el pacientito, no sé si pueden verlo en la otra fotito, después lo pueden ampliar si quieren. Van a ver que la cabecita está afuera, ¿sí? Y las enfermeras están ahí. Esto que ustedes ven acá, ¿sí?, es una foto real, lamentablemente, y esto sucedió ¿cuándo? Cuando fue el brote y la pandemia de poliomielitis, ¿sí? La poliomielitis sabemos que produce una debilidad muscular, ¿sí? Hasta que llegó a un punto de produce una debilidad muscular respiratoria, donde los pacientitos requerían sí o sí de RM. Entonces surgen los primeros respiradores, donde se les generaba esta presión, ¿sí? Y en realidad se les generaba pico, ¿sí? Se les generaba presión para la inspiración y oxigenación también. Entonces, estos fueron los primeros respiradores y funcionaban, entre comillas, ¿sí?, pero ayudaban, y ayudaron muchísimo, ante esta debilidad muscular del paciente. Una vez que pasaba la enfermedad, sí, la progresión de la enfermedad, no había cura en ese momento, entonces, una vez que progresaba esa enfermedad y ya estaba en las últimas etapas, digamos, de curación, resolvía.
¿sí? A veces resolvía, a veces no. Algunos pacientes quedaron con muchas secuelas, ¿sí? Hoy en día ya son pacientes que pero fue una época muy difícil, ¿sí? Fue la época de la pandemia de la poliomielitis. Y ahí surgen estos respiradores que ustedes ven ahí, ¿sí? Se metía directamente el paciente en la camilla, ¿sí? Y lo que sí pasaba era se le generaba presión, pero después, y oxigenación, y después se lo sacaba, ¿sí? Para hacer la higiene y demás, y se volvía a introducir, ¿sí? Yo, para que lo conocieran, porque es algo de la historia de la pediatría, digamos, y que sucedió en la época de la poliomielitis. Después, gracias a Dios, con el tema de la vacuna, se pudo resolver y ya, ¿sí? Se fue perfeccionando cada vez más el respirador. Y lo que tienen acá abajo son los respiradores que conocen ustedes, ¿sí? Que son divinos. Antes los respiradores eran valvulados también, ¿sí? Antes de estos que ustedes ven acá abajo, eran respiradores con válvulas, ¿sí? Y hoy en día ya son todos electrónicos. Pero antes era todo con válvulas, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon o vieron en alguna película, vieron que había como un fuelle, que a veces en Sí. algunas máquinas... ¿Eh? Sí, yo Sí, los sí, vi, como empecé a trabajar Sí, todavía sí. había eso. Bien, esos con fuelle, ¿sí? De hecho, las máquinas de anestesia también muy viejas, ¿sí? En algunos hospitales muy viejos, se utilizaba como máquina de anestesia el fuelle. El fuelle era eso, ¿sí? Eran todos mecánicos, ¿sí? Y por válvulas, por conexión de mangueras y válvulas. Y de esa manera se generaba la presión, ¿sí? En la inspiración y en la expiración. Algunos solamente tenían inspiración, otros tenían inspiración-expiración, ¿sí? Los que conocen por ahí, algunos pediátricos utilizaban el famoso Secret, ¿sí? O sea, son todos valvulados. ¿Qué pasaba con estos respiradores? No podíamos tener tanto control, ¿sí? O sea, control en todas las presiones que ahora vamos a ver que teníamos que tener control, ¿sí? O sea, ¿resolvían al paciente? Sí, pero también producían mucho daño. Sabemos que si nosotros ponemos mucha presión, ¿sí? También podemos generar mucho daño, ¿sí? En esa vía aérea. Por eso cada vez, ¿sí? Se fue como complejizando, ¿sí? Y también se fue perfeccionando lo que es el respirador. Hoy en día existen diferentes modelos de respiradores, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ver después cuando vayamos a la práctica. No todas las instituciones tienen los mismos respiradores, pero lo importante del pediátrico, que eso sí hay que tenerlo en cuenta a diferencia del adulto, es en el tema de que se pueda adaptar a pediatría, ¿sí? Hay respiradores que son solamente para adultos, hay muchos respiradores que son para pediátricos y adultos, ¿sí? Y hay respiradores que son neonatales directamente, ¿sí? Se utilizan hasta 5 kilos, más de eso no, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de paciente yo voy a colocar en ventilación mecánica, ¿sí? El que ustedes ven acá abajo, el blanquito, ¿sí? El famoso, es parecido al Nemovent, ¿sí? Y el que ustedes tienen acá, al costadito, el celeste este de acá al lado, ¿sí? Este respirador, en realidad, la diferencia que tiene es que tiene modalidad de alta frecuencia, ¿sí? Van a ver que todos los respiradores tienen diferentes tipos de modalidades que ahora vamos a verlas, pero no todos, ¿sí? Algunos solamente manejan por control y a otros sí te permiten hacer otro tipo de terapias. ¿Está? Algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ventilación mecánica, ¿sí? Es qué tipo de tratamiento le voy a dar al paciente según lo que requiere, ¿sí? Siempre es un modo de tratamiento. ¿Qué tal, Brenda? Siempre es un modo de tratamiento que yo le voy a dar a ese paciente. O sea, ese tratamiento va a ir acompañado, obviamente, de hidratación, nutrición, de medicamentos y tipos de drogas y demás. Y diferentes tipos de control y monitorización continua, como vimos hasta hoy. Pero siempre no deja de ser un tratamiento. Si yo lo abordo mal y si yo lo indico mal, ¿sí? Que obviamente esto lo va a indicar el médico, pero nosotros tenemos que saber, le puede llegar a producir más daño, ¿sí? Que beneficio. Por eso es muy importante, recuerden ustedes que el niño está en crecimiento. Eso lo voy a decir todo el tiempo, ¿sí? Los niños están en crecimiento. Si yo genero un daño, ese daño puede quedar como secuela a futuro y en su adultez, ¿sí? No es lo mismo que un adulto mayor. ¿Está?
¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna vez vieron este de alta frecuencia? No. No, yo no recuerdo haberlo visto. Bien. Esto viene de este modelo y viene de otras marcas comerciales, obviamente, pero nosotros utilizamos mucho alta frecuencia también. Bien. Después de toda esta introducción, ¿sí? Vamos a ver las características del niño, ¿sí? Respiratorias del niño. Algo de esto ya estuvimos viendo, ¿sí? Pero vamos a repasar un poquito. Cuando nosotros vamos a colocar a un niño en RM, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta ciertas características, ¿sí? De lo que es el sistema respiratorio. Primero, van a consumir mucho más oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una tasa metabólica mucho más aumentada. Entonces requieren mayor, ¿sí? Concentración de FIO. ¿Está? Esto no quiere decir que yo le voy a poner una FIO que le voy a poner los pelos, pobrecito. Entonces, siempre tiene que ser una FIO realmente, ¿sí? Que sea adecuada para ese niño, ¿sí? Y que sea lo que requiera realmente. La vía aérea, ¿sí? Con respecto a la vía aérea, ¿sí? Las vías aéreas superiores e inferiores tienen menor calibre, son mucho más finitas. Al ser más finitas, ¿qué es lo que sucede? Tienden al colapso, ¿sí? Tienden a colapsar. Por eso, ¿sí? Yo cuando mando presión, tengo que tener cuidado de que esa vía aérea, ¿sí? No me colapse. Entonces, tengo que mandar presiones justas para ese paciente, ¿sí? Según la edad y según el peso. Otra de las cosas, tamaño de la lengua, ¿sí? ¿Esto para qué es importante? Igual que el epiglotis y demás. La epiglotis también es más corta, estrecha y angulada, ¿sí? Y tiene la inserción de las cuerdas vocales mucho más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a costar más llegar, ¿sí? No tengo la curvatura, ¿sí? Que yo en el adulto tengo la curvatura acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que y la lengua es mucho más grande y el cuello es corto, ¿sí? ¿Qué sucede con eso? Voy a necesitar una rama recta. Entonces, cuando yo voy a poner un niño, después vamos a ver con cuidados de paciente en RM, ¿sí? Si yo tengo que intubar a un niño, tengo que tener en cuenta que voy a utilizar laringoscopios, ¿sí? Con la rama adecuada, ¿sí? Van a ver que las ramas en el adulto usamos una sola rama y ya está, a lo sumo usamos una más grande. Bueno, en el niño tenemos números, ¿sí? Tenemos 0, 1 y 2. Y esos son los números de rama. ¿Cómo las medimos? Siempre desde la comisura hacia la orejita, ¿sí? Entonces, de esa manera colocamos la rama al costadito y nos damos cuenta si realmente sirve esa rama. Esto generalmente nos va a pedir el terapista, que va a intubar al paciente, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que si la rama es más larga, va a tapar y directamente se va a ir esófago, y si es muy corta, tampoco va a llegar a bajar y a poder ver ese epiglotis, ¿sí? Y esa glotis. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo tengo que bajar completamente, por eso es rama recta. Yo no tengo esa curvatura anatómica del adulto, ¿sí? En el adulto se usa rama curva. Ahora, en los niños más grandes, mayores de 8 años generalmente, ya tienen curvatura. Entonces, muchas veces nos van a pedir rama curva, ¿sí? Pero obviamente son ramas más chicas que la del adulto. ¿Qué ramas usan para el adulto? No sé si está nadie por ahí. Deben tener un estándar para todo. No sé. Sí, Luciana, olvídate. Ahí Bien. están. La más grande. ¿Qué será una 3? Y no sé la numeración, No pero es sé. la más grande de todas, esa se usa. Claro. Claro, no deben tener ni un estándar, deben tener. Hay ramas más chicas, pero siempre se usa la misma. Claro, siempre son la misma. Sí, debe ser Sí. una 2, una 3 debe ser. Nosotros la 3 es enorme. Sí. De hecho, viene el laringo de adulto y viene el laringo pediátrico. Son Ah, diferentes. que es más Sí, sí. chiquito, más. Pero después el Sí, formato es el mismo. el formato es el mismo, es todo lo mismo. De hecho, ustedes lo vieron en el laboratorio, ¿sí? Cuando hicimos RCP pediátrico, pero el formato es el mismo. La diferencia que tengo es en la rama. La rama. La rama es diferente. Pero el adulto, sí, el adulto es más grande. De hecho, en algunos casos también hasta el laringo es más grande.
que donde lleva las pilas es más gordito y más grande, de hecho lleva pilas más grandes. Pero sí usan diferentes tipos de rama por los pacientes que son más grandes, de contextura grande. Pero seguramente que usan 3 y 4. Nosotros, bueno, en pediatría se usa 0, 1 y 2. ¿Sí? Más de 2 no, ya si tengo que utilizar más de 2 voy a utilizar una de adulto. ¿Sí? Bien. La tráquea también es más cortita, ¿sí? Otra de las diferencias que nosotros vamos a tener en el sistema respiratorio del niño, ¿sí? Vamos a tener una tráquea más corta. Entonces, al tener una tráquea más corta, ¿sí? Voy a llegar mucho más rápido al glotis, ¿sí? O sea, si bien las cuerdas vocales van a estar más abajo, ¿sí? Insertas, yo voy a llegar más rápido. Entonces también tengo que medir el tubo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver eso. Bien. ¿Qué otras características tengo con las vías aéreas inferiores? Eso con respecto a vía aérea superior, ¿sí? Con respecto a vía aérea inferior, acá voy a tener mayor distensibilidad, ¿sí? Pero voy a tener menor desarrollo del cartílago de soporte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Sí? O sea, yo esas vías aéreas vieron que los famosos los bronquiolos, ¿sí? Los bronquios. Bueno, los bronquios se van a distender, ¿sí? Pero también tienen menos cartílagos de soporte. Entonces, lo que me va a suceder es que se van a tender al colapso. ¿Vieron que yo les decía, eran finitos y tienden al colapso? Bueno, pasa por esto, ¿sí? Tienen menos soporte, entonces, si yo tengo alguna infección que obstruya, ¿sí? Tienden a colapsarse rápidamente. Por eso a veces tengo que mandar mayor presión, pero tampoco una presión tan superior. ¿Por qué? Porque tienen mayor distensibilidad, ¿sí? Entonces también puedo generar daño. Con respecto a la pared torácica, ¿sí? Acá tienen mayor distensibilidad de la caja costal, ¿sí? O sea, mayor compliance torácica, ¿sí? Pero tienen baja capacidad residual funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que su caja costal, ¿sí? Sus costillitas, ¿sí? Tienen mayor distensibilidad, ¿sí? Ahora, tienen baja capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque tienen menor cantidad de alvéolos, ¿sí? Y menor cantidad de bronquiolos. Acuérdense que el pulmón del ser niño se desarrolla en tamaño y en bronquiolos y alvéolos hasta los 8 años, ¿sí? Entonces voy a tener menor capacidad residual funcional, ¿sí? Que un adulto. Otra de las cosas es esto de la distensibilidad de la caja torácica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo cuando bolseo a ese niño, cuando tengo que reanimarlo, por ejemplo, y ¿se acuerdan que cuando hicimos RCP pediátrico? Bueno, cuando hicimos RCP pediátrico, si yo presiono, tengo que medir esas presiones que le estoy dando con la bolsa y máscara. Porque si no, lo que puedo llegar a producir es un neumotórax, ¿sí? Un neumotórax por tensión. Porque tiene una compliance, ¿sí? Mayor. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. La diferencia que tengo, ¿sí? Dijimos la parrilla costal. Ahora, vamos con la musculatura respiratoria. La diferencia que yo tengo acá es que, si bien tengo un tórax que se expande, ¿sí? La musculatura respiratoria, ¿sí? No son capaces de expandirse, ¿sí? Tanto. O sea, todo lo contrario. La musculatura respiratoria, que son los músculos que están entre las costillitas, ¿sí? Son incapaces de expandir el tórax durante la inspiración, ¿sí? Por eso ellos utilizan mucho el diafragma. Cuando tienen dificultad respiratoria, tienen respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque esa musculatura intercostal que tenemos todos nosotros, ¿sí? Está inmadura. Son músculos mucho más chiquititos, ¿sí? Entonces no se pueden distender mucho. También por eso se produce, o sea, producimos lesión, ¿sí? Si generamos mucha presión. ¿Está? Todo en menor medida. Son todos chiquitos, todos más rígidos. Y algunas cosas son más rígidas y otras cosas son más blanditas. Bien, el parénquima pulmonar, ¿sí? Y acá la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Está disminuida. Pero la distensibilidad torácica está aumentada, ¿sí?
Entonces, acá tenemos estas diferencias de presiones, que lo que hace es que cuando nosotros tenemos un distrés respiratorio, esa ventilación, ¿sí?, alveolar sea ineficaz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el pulmón es más rígido, ¿sí? No el tórax, el pulmón. El tórax se expande fácilmente y es muy distensible, tengo mucha compliance. Ahora, el parénquima pulmonar no, es más rígido. Entonces, guarda con esto, es donde yo produzco el neumotórax, ¿sí? Porque yo veo que el tórax se expande divinamente, ¿sí? Pero ese pulmón no. Ese parénquima pulmonar tiene una compliance disminuida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de compliance, ¿alguna vez escucharon hablar? Sí. Yo no, pero ¿No? no. Bueno, esos son los conceptos que nosotros manejamos en el respirador, ¿sí? Cuando hablamos de compliance. La compliance tiene que ver... ¿Cómo? Bien, bueno, ya vieron que había conceptos nuevos. Bueno, la compliance, ¿sí? La compliance es la distensibilidad. Así se llama, es lo mismo. Distensibilidad y compliance es lo mismo. Cuando ustedes hablen de compliance del parénquima pulmonar, quiere decir distensibilidad del parénquima pulmonar, ¿sí? Distensibilidad del pulmón. Ahora, cuando ustedes hablen de compliance torácica, están hablando de la distensibilidad del tórax, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el niño que no pasa en el adulto? ¿Sí? El adulto es al revés, el adulto tiene una compliance torácica si el tórax es mucho más rígido, ¿sí? Y el pulmón es mucho más distensible, ¿sí? Se distiende mucho más fácil. En el niño es al revés. En el niño ese pulmón es más rígido, ¿sí? Porque está en crecimiento, porque tengo menor cantidad de bronquiolos, menor cantidad de alvéolos y demás, y ese parénquima pulmonar sí es más rígido, ¿sí? No se distiende tanto. Ahora, el tórax sí. El tórax se distiende mucho más rápido, ¿sí? ¿Me entendieron la diferencia? Sí. Bien. Otra de las cosas, la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia respiratoria es superior siempre, obviamente, a la del adulto, ¿sí? Con respecto, ¿por qué es superior a la del adulto? Porque tengo menor capacidad residual. Si tengo menor capacidad de mantener esa cantidad de flujo, ¿sí?, de aire y oxígeno dentro del pulmón. ¿Por qué? Porque tengo un pulmón chiquito, ¿sí? Entonces, tener un pulmón chiquito voy a tener que meterle mucho más respiraciones para que pueda hacer ese intercambio gaseoso que hace el adulto, ¿tá? Cuanto más chiquito, frecuencia respiratoria más elevada, ¿sí? Y cuanto más chiquitos, más utilizan el diafragma para respirar, ¿sí? Para ayudarse en la expansión. Bien, control de la ventilación. Sabemos que el control de la ventilación, ¿sí?, es a través del sistema del centro respiratorio, ¿sí?, del hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que produce en el niño? En el niño, ¿sí?, cuando tiene una inmadurez en el centro respiratorio, cuanto más chiquito, más inmaduro, ¿sí? Entonces, si a ese niño tiene hipoxemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una bronquiolitis, porque tiene una atelectasia, porque tiene una neumonía, ¿sí? Esa oxigenación va a disminuir, ¿está? Porque esos alvéolos no pueden hacer intercambio gaseoso, y esa hipoxia, ¿sí?, va a activar ese centro respiratorio y lo va a adormecer más, ¿sí? Entonces ahí ese niño va a ser más propenso a hacer apneas y a hacer una parada respiratoria, ¿sí? También todo lo que es la parte de hipotermias, hipoglucemias, intoxicaciones, también van a deprimir el sensorio. Todo lo que deprima el sensorio, ¿sí?, va a deprimir el centro respiratorio. ¿Está? No es tanto como el adulto, que el adulto tiene una capacidad de respuesta mucho más controlada, ¿sí?, y tiene otros mecanismos compensadores. El niño, si tiene una hipoglucemia, va a ser una apnea, ¿sí? Si tiene una hipotermia, va a ser una apnea, ¿sí? En el adulto no, esto no sucede, ¿sí? Para que haga una apnea tienen que tener un montón de condiciones, ¿sí? El niño suele hacer apneas, ¿sí?, y parada respiratoria, por eso siempre, que esto lo vimos en RCP pediátrico,
siempre el niño va a hacer primero la parada respiratoria y después la parada cardíaca. ¿Sí? Siempre ellos hacen primero paro respiratorio y después paro cardíaco. ¿Sí? Al revés que el adulto. Tiene que ver con esto de la inmadurez de su centro respiratorio a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe, sí. Y profe. Bien. Bueno, y acá vamos a ver algunos conceptos como básicos, ¿sí? Que por ahí ya los vieron, pero para después poder ir en la modalidad ventilatoria, que tiene que ver con siglas, ¿sí? Que ustedes van a ver en la bibliografía y van a ver también en las indicaciones médicas y demás, y en el respirador, ¿sí? Yo les subí un videito tutorial de todo lo que es modalidades ventilatorias, que de YouTube, que está muy práctico, ¿sí? De cómo armar el respirador y cómo ver las diferentes siglas en el respirador, ¿sí? Eso está en la plataforma. Bien, con respecto a sistema respiratorio. Sistema respiratorio ustedes van a encontrar la sigla SR, ¿sí? Y cuando hablamos de sistema respiratorio, ¿sí? En ventilación mecánica nosotros hablamos de varias cosas. Por un lado hablamos de los pulmones y del tórax, ¿sí? Y también de la vía aérea. Todo eso hace el sistema respiratorio, ¿sí? Y en realidad lo que establece, ¿sí? Es el sistema respiratorio, es cómo se expande y cómo llega, ¿sí? Ese flujo que yo le estoy mandando, esos gases que le estoy mandando, cómo venzo las presiones tanto de la vía aérea, ¿sí? Superior, como de los pulmones y del tórax, ¿sí? Entonces de ahí surge lo que es la mecánica respiratoria, ¿sí? Yo lo que voy a tratar de hacer es siempre administrar un flujo de gas, ¿sí? Que genere presión positiva en la vía aérea. ¿Y dónde voy a generar presión positiva? Tanto en la vía aérea, ¿sí? Superior, ¿sí? Que voy a hacerlo a través de la tráquea, bronquio, bronquiolos, ¿sí? Y alveolos. Y voy a expandir pulmones y tórax, ¿sí? Yo voy a tratar de hacer eso, con el respirador, obviamente. Bien, ¿qué características tiene el respirador o el ventilador? La diferencia que nosotros vamos a tener con el adulto, que esto ya lo vieron igual en el adulto, nosotros vamos a tener una rama inspiratoria y una rama expiratoria. Esto es lo mismo, ¿sí? Lo mismo se prepara de la misma manera. ¿Qué otra cosa voy a tener? Voy a tener los famosos filtros, ¿sí? Los filtros tanto en la rama inspiratoria, ¿sí? Como en la rama expiratoria. Generalmente utilizamos mucho más filtro en la rama expiratoria, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener los humidificadores. A diferencia del adulto, que solamente utilizamos un filtro cerca del tubo, ¿sí? La famosa narina, ¿sí? En el niño lo que vamos a utilizar son humidificador y calentador, ¿sí? Van a ser ramas que directamente van a humidificar, ¿sí? Y calentar con agua destilada, obviamente, y eso, el aire, ¿sí? Con presión, va a entrar humidificado y calentado, ¿sí? Que a diferencia del adulto, eso no se hace. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos vías aéreas superiores, ¿sí? Mucho más tendientes al colapso, ¿sí? Si yo le mando un aire frío, ¿sí? Con mucha presión, ¿qué me va a pasar? ¿Sí? Se van a colapsar. ¿Por qué? Porque se va a producir una vasoconstricción, ¿sí? Porque le estoy mandando aire helado y voy a producir lesión de las mucosas, ¿sí? Entonces, siempre, siempre tiene que ir humidificado y calentado. ¿Está? Acá lo que tienen acá seguro, es un corrugado, que a veces le ponemos para hacerle puff y demás, y este es el tubo endotraqueal, ¿sí? Que a veces puede tener balón o no. Todo depende de la edad del paciente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿A partir de qué edad se usa balón? Y el balón va a depender. Eso va a depender del niño. Generalmente en lactantes no se usa balón y ya después del año, 2 años, se usa balón.
Es para no generar mucha presión. A veces le insuflamos muy poquitito el balón, no como en el adulto, sí, que genere la traba, sino a veces se lo insuflamos un poquitito para evitar tanto desplazamiento. Pero generalmente en el lactante no se usa balón, y en el recién nacido tampoco. Vienen sin balón directamente. Bien. Con respecto, entonces, otros conceptos, ¿sí? De asistencia ventilatoria mecánica. Otros conceptos que nosotros vamos a ver es el Tiger, límite y ciclado, ¿sí? En realidad lo que nosotros queremos lograr con la ventilación, ¿sí? Con el RM, con el respirador, es mandar un flujo de gas, ¿sí? Por una válvula por un tiempo determinado las veces que sea necesaria, ¿sí? Vieron que nosotros vimos la ventilación no invasiva, ¿sí? Que vimos BNI, ¿sí? O CPAP, y vimos flujo, alto flujo, ¿sí? Con el alto flujo mandábamos flujo continuo. Y con la ventilación no invasiva, sí que es el BNI, lo que hacemos es mandar presión continua, ¿sí? Bueno, en la asistencia de ventilación, en el RM, yo voy a mandar las dos cosas. Voy a mandar el flujo y voy a mandar la presión, ¿sí? Lo que hago es combinar esas dos cosas. ¿Por qué combino esas dos cosas? Porque el paciente no puede resolverlo por sus propios medios, ¿sí? Entonces, yo no solamente le voy a mandar presión, sino también le voy a mandar flujo, controlado por mí, ¿sí? A veces también controla el paciente y yo lo que hago es darle una ayuda, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué modalidad ventilatoria usamos, ¿sí? Pero siempre lo que trato yo es de darle de esa manera, ¿sí? Tratar de reemplazar, ¿sí? Esa mecánica ventilatoria del paciente. ¿Por qué la tengo que reemplazar? Y porque necesito que ese pulmón esté en reposo, ¿sí? Hasta que recupere, ¿sí? Y ese antibiótico empiece a hacer efecto y esos alvéolos se empiezan a reclutar. Entonces, en eso sí o sí tengo que mantener ese paciente sedado y con ventilación mecánica, ¿sí? Un paciente quemado, que está con mucho dolor, y lo tengo que tener sedado, con pseudoanalgesia, ¿sí? Entonces ahí lo pongo en respirador. O sea, todo va a depender del tratamiento que yo le quiera dar a ese paciente, ¿sí? Pero yo, para lo que entiendan es, le voy a dar presión y flujo, ¿sí? Que obviamente ese flujo nosotros lo vamos a traducir en volumen. ¿Está? Bien. Tiger. ¿Qué es el Tiger? ¿Lo escucharon alguna vez? No. Sí, sí, lo habíamos escuchado, pero si vos me preguntás, no me acuerdo, Luciana, la verdad. El Bien. nombre me lo acuerdo porque tiene un nombre de dibujo animado. Que dibuja, claro, de los ositos de Winnie Pooh. Claro, pero no me acuerdo qué era. Bueno, el Tiger es el disparo, ¿sí? El disparo es el disparo de la frecuencia respiratoria, o sea, es lo que yo le voy a dar a ese paciente es el flujo, ¿sí? La válvula se abre y manda flujo, ¿sí? Ese es el Tiger, el disparo, ¿sí? El ciclado, me da inicio al ciclado. Eso se llama Tiger, ¿sí? Bien, el límite. Y acá en los límites, todo depende de qué tipo, ¿sí? De modalidad ventilatoria vaya a elegir yo. Pero acá en el límite yo voy a poner límites de presión y límites de volumen, ¿sí? ¿Cuánto quiero que yo ingrese ese pulmón de volumen, de flujo, ¿sí? De oxígeno y aire mezclado? ¿Y cuánto quiero que sostenga ese volumen? ¿Y cuánto quiero que se expanda ese pulmón? ¿Y cuánto quiero que se expanda ese parénquima pulmonar? ¿Sí? Para que ese paciente haga el intercambio gaseoso. ¿Está? Bien, eso Sí, es el límite, ¿sí? Son los límites que yo voy a poner. Por otro lado está el ciclado, ¿sí? Que el ciclado es el tiempo inspiratorio. Vieron que el Tiger es el disparo, se abre la válvula. Piénselo así de esa manera. El Tiger es el inicio, ¿sí? De la inspiración. Pero el ciclado, ¿sí? Tiene que ver con el tiempo inspiratorio. Ese tiempo que yo le doy para que eleve esa curva, ¿sí? Para que haga la inspiración, ¿sí? A eso se refiere con ciclado. A veces puede ser ciclado completo o no, ¿sí? Bien. Otros conceptos que ustedes tienen ahí es PT,
¿sí? Quiere decir presión total, ¿sí? Es la presión total que yo quiero generar en esa vía aérea para que mantenga todo ese volumen de oxígeno, ¿sí? Para poder que ese pulmón haga ese intercambio gaseoso, ¿sí? A eso se refiere presión total. R es resistencia de la vía aérea. ¿Cuánta resistencia me está haciendo esa vía aérea ante el flujo que yo le estoy mandando? ¿Sí? Y ante esa presión que yo le estoy mandando. F tiene que ver con los flujos de gases. Nosotros siempre vamos a hablar de flujos de gases porque generalmente nosotros lo que hacemos es mandarle el oxígeno mezclado con aire. Entonces hablamos como flujo de gases, ¿sí? O a veces podemos no solamente administrar oxígeno, sino óxido nítrico, ¿sí? Que es otra manera también de mandar flujos de gases. Depende del tratamiento. BT es Sí, volumen corriente. Luciana, ¿Cómo? ¿cómo dijiste? ¿Era oxígeno y aire o Óxido nítrico. el óxido nítrico se pasa solo sin mezclarlo Solo. con nada? Solo. Bien. De hecho, si nosotros estamos pasando óxido nítrico por respirador, tenemos que tener también un tubo de óxido nítrico para tener en cuenta la bolsa y máscara, por si yo tengo que desconectarlo del respirador y reanimarlo con bolsa y máscara. Ah, y se reanima con lo mismo. Está bien. Con Está lo bien. mismo, yo no puedo cambiar los flujos de gases ahí. Está bien. Yo no puedo pasar del óxido nítrico al oxígeno. ¿Sí? Profe, ¿cómo mido la resistencia de la vía aérea? ¿Cómo me doy cuenta qué resistencia es la adecuada y todo? Porque, Ahora lo vemos. ah, Eso se hace con cálculos igual, pero eso no lo hacemos nosotros, obviamente, y es bastante complejo, pero sí nos vamos a dar cuenta cuando estamos mandándole las presiones. ¿Sí? Ahora lo vemos igual. Bien, bueno, volumen corriente, ¿sí? Es el volumen que yo tengo, ¿sí? Dentro de ese sistema respiratorio, ¿sí? Ese es el volumen corriente. La distensibilidad del sistema respiratorio, ¿sí? Que eso es la compliance del sistema respiratorio. Por eso es CSR, ¿sí? Es compliance del sistema respiratorio, es la distensibilidad de ese sistema respiratorio, ¿sí? Después tenemos R por F, ¿sí? Que es la presión necesaria para vencer esa resistencia de la vía aérea, ¿sí? Después tenemos volumen total sobre la distensibilidad, ¿sí? Que acá es la presión necesaria para distender ese componente elástico, ¿sí? Y acá tienen lo que hablábamos hoy, la compliance pulmonar, ¿sí? Y la compliance torácica. La compliance quiere decir la distensibilidad pulmonar y la distensibilidad torácica, ¿sí? Esas son las siglas que ustedes pueden llegar a encontrar. Bien, y ahora vamos con esto. Cuando nosotros hablamos de presiones, ¿sí? Vieron que hay una modalidad, que ahora después lo vamos a ver. Esto es bastante engorroso, pero quiero que lo entiendan, porque de esto depende de que entiendan las modalidades después, ¿sí? ¿Por qué le pongo una modalidad y no otra? Bien, presión total es toda la presión que yo necesito para vencer esa vía aérea, ¿sí? Más la presión necesaria para distender los alvéolos. O sea, recuerden que nosotros tenemos una vía aérea, ¿sí? Una tráquea corta, los bronquiolos son más chiquitos, ¿sí? Pero se distienden mucho más, ¿sí? Y a su vez tengo un pulmón y un parénquima pulmonar que tienen menos distensibilidad, ¿sí? Pero un tórax que se distiende más. Entonces, y tengo unos alvéolos que va a depender de qué patología tenga, si tiene líquido, si tiene moco, ¿sí? Todo depende, o si le falta surfactante, ¿sí? Entonces ahí voy a generar otro tipo de presión, ¿está? Entonces toda esa presión que yo le voy a mandar se llama presión total, ¿sí? La PIM, que esta sí la han escuchado, ¿lo han escuchado la PIM o la pico? A veces la escuchan como pico. Sí, la presión pico. Bien, vieron que algo habían visto. Bueno, con respecto a la PIM, ¿sí? Es la presión inspiratoria máxima. ¿Está?
Con respecto a la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Yo lo que tengo que tener en cuenta es cuánta presión le estoy dando para expandir ese tórax, ¿sí? En esa inspiración. O sea, cuánta presión le doy al tórax. Y acá tengo que tener en cuenta en la PIM la compliance torácica, ¿sí? Cuánto le estoy dando para expandir, ¿sí? Ese tórax. ¿Está? Y acá la PIM y la pico, ¿sí? Va a depender de la edad del niño y del peso del niño. ¿Sí? Después yo les voy a pasar una tablita porque es bastante complejo, pero más o menos un estándar de cuál es la PIM deseada según la edad y el peso. ¿Sí? Bien. Después tenemos la presión alveolar o presión meseta. ¿Sí? Que es la presión, ¿sí? Que tiene que haber dentro del sistema respiratorio para que ese alveolo no se colapse, ¿sí? Y se mantenga abierto y pueda hacer el intercambio gaseoso. ¿Sí? Que esto también va acompañado de la PEP, ¿sí? La PEP es la presión. Lo que sostiene, digamos. Claro. Lo que ustedes, la presión alveolar, ¿sí? O presión meseta, es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Ven que ustedes tienen, bueno, tienen la PEP acá, tienen la pico, ¿sí? Ven acá, que se ve bien la pico acá. Sí. Bueno, esa es la presión inspiratoria máxima. ¿Hasta dónde llega? ¿Sí? Claro. Entonces yo le doy un tiempo, por eso acá lo que yo tengo que setear y que tengo que tener en cuenta es el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Yo no le puedo dar poco tiempo ni mucho tiempo tampoco, ¿sí? Tiene que ser una relación de tiempo de inspiración-expiración según la fisiología del niño. Si el niño tiene 60 respiraciones por minuto, ¿sí? O 30, ¿sí? Bueno, yo la frecuencia respiratoria que le voy a poner a ese niño, si tiene 30, seguramente va a ser de 20 a 25. ¿Sí? Entonces, y en eso también voy a poner el tiempo de inspiración y expiración, ¿sí? Relación 1-2 generalmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo le tengo que dar tiempo al pulmón a esa caja torácica que se extienda, ¿sí? A que entre ese flujo, ¿sí? Se mantenga. Y una vez que se mantiene, le doy también la presión al final de la expiración, ¿sí? La presión meseta es el tiempo que yo le doy acá, ¿ven? Esta es la presión meseta, es lo que está acá en el medio. ¿Estas curvas las han visto en el respirador? Sí. Bien. Bueno, la presión meseta tiene que ver con esa presión, ¿sí? Que me permite a mí que el flujo y el volumen siga estando en el sistema respiratorio. ¿Sí? Ese volumen corriente, ¿sí? El famoso volumen tidal, sigue estando en ese sistema respiratorio para darle tiempo a ese alveolo que haga ese intercambio gaseoso. ¿Sí? Y la PEP, que es la presión al final de la expiración, tiene que ver con esa presión que yo le doy al final de la expiración para que no se colapse el alveolo. ¿Sí? En los niños, ese alveolo siempre tiende a colapsarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo menos producción de surfactante. ¿Sí? Y si tengo un proceso infeccioso, tengo menos todavía producción de surfactante. ¿Está? Entonces siempre tienden a colapsarse. Entonces le doy una presión mínima al final de la expiración. ¿Sí? Que es esta que tienen acá. ¿Sí? Que generalmente nosotros le ponemos 3, 4 de PEP. ¿Sí? Después lo vamos a ver igual. Yo les voy a subir una tablita. ¿Está? Porque no se van a acordar todas las presiones. No, ¿Me siguen? En un laboratorio tampoco nos vamos a acordar, Luciana. Es como un montón. No, igual nosotros no nos acordamos tampoco, o sea, no es que uno se acuerda más o menos, después con el tiempo se va ayornando, pero siempre, sí, siempre nos guiamos por unas cuentas que hay que hacer, pero en realidad, sí, por lo menos empezar a iniciar con un seteado básico y después sí se va ajustando a cada paciente, ¿sí? Eso lo van a ver, que lo maneja generalmente el terapista, pero nosotros tenemos que saber a qué se refiere cada una de las presiones. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes ven que en esta presión meseta, ¿sí? Hace un pico y decae, que ese paciente va a estar desestabilizado.
¿sí? Ese paciente no me va a estar haciendo el intercambio gaseoso, me va a venir alterado el estado ácido base, no va a responder al respirador, ¿sí? A esta terapia que le estoy dando, se va a descompensar rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente está haciendo mucha resistencia o está compitiendo con el respirador, ¿sí? No está bien sedado o bien tiene mucha resistencia a la vía aérea. Entonces ahí lo que tengo que hacer es aumentar las presiones, ¿sí? O aumentar el tiempo en la inspiración, entre la inspiración y la expiración. ¿Está? O sea, solo el paciente, ustedes se van a dar cuenta se van dando cuenta con el paciente. Con respecto a los flujos, ¿sí? Y acá, esto es importante, ¿por qué? Porque depende el modelo, obviamente, que le voy a colocar, ¿sí? Fíjense que este es voy a tener un flujo desacelerado o un flujo constante, ¿sí? Cuando yo hago y esto ya nos metemos un poco en modalidades ventilatorias, ¿sí? Cuando yo hago la modalidad de control por presión, ¿sí? Presión controlada, ¿sí? Esa modalidad ventilatoria, voy a tener un flujo desacelerado, no voy a tener un flujo continuo en la vía aérea, ¿sí? Porque yo lo que voy a controlar son presiones, ¿sí? Entonces, la velocidad de gases, ¿sí? Que va a pasar y que se va a mantener en esa vía aérea va a depender de la compliance del sistema respiratorio, va a depender de la PIM, ¿sí? De la pico, ¿sí? Y de la resistencia de esa vía respiratoria, ¿sí? Entonces, ese va a ser un flujo desacelerado, ¿sí? Y el flujo constante es cuando yo le mando continuamente flujo, ¿sí? Y controlo ese flujo. En eso yo voy a utilizar la modalidad por volumen, ¿sí? Por volumen controlado. ¿Está? Que eso lo usan mucho en adultos y eso lo han usado seguramente con los adultos. Y acá se mantiene durante todo el tiempo expiratorio, ¿sí? Acá lo que yo manejo es la velocidad del flujo, ¿sí? Por eso se llama flujo constante. Luciana, ¿y cuál dijiste en el flujo desacelerado la modalidad del respirador? Presión, por presión control. Y el flujo constante es volumen control. Se van a dar cuenta cuando vean la curva en el respirador, ¿sí? Esas mesetas y demás, ¿sí? Más tiempo, donde tengo más flujo, más tiempo, ahí vieron que en el respirador tenemos diferentes partes. En una parte se ve la presión, en otra parte se ve el flujo, ¿sí? Cuando ve esa curva constante, ¿sí? Quiere decir que está por volumen control. O desacelerado quiere decir que está por presión. ¿Sí? Eso depende de lo que yo quiera conseguir en ese niño. ¿Está? Vamos a tener que mirar muchos respiradores. Sí. ¿Esto es más o menos así en el adulto también, Nadia? Te pregunto porque no sé mucho de adulto. Sí, son los dos modalidades asistidas que se manejan. Que se manejan. Bien, y la curva de flujo es así de esa manera, es acelerada y bien, Sí. y constante. Lo que sí por ahí depende el grado de sedación del paciente o no, a veces se prefiere una presión si es que se está despertando, Bien. le queda más cómodo. No sé si en el pediátrico es igual. Bien. No, el pediátrico tiene otra respuesta a la sedación. Después vamos a ver sedación analgesia. Y con respecto a la sedación, generalmente tiene una capacidad de respuesta, les cuesta mucho más, ¿sí? Empezar a no se entregan mucho al respirador, no son de competir mucho. Entonces después cuesta un poco más, generalmente le ponemos una presión soporte o algo de eso, pero no cuesta o una CMB, porque cuesta que se vayan despertando. Y es más, a veces hacen hasta abstinencia, ¿sí? Después vamos a ver las diferentes escalas de sedación y demás. Y no es como el adulto que empieza a competir enseguida. En el niño no. Bajaste un poquito y está saltando. Sí, mal. No, en el niño le cuesta mucho más. Bueno,
Acá tienen, ¿sí? El flujo inspirado, ¿sí? Con el volumen total. Fíjense que son de 40 a 60 litros por minuto, llega a 120, ¿sí? Bueno, todos estos parámetros y todo esto lo van a ver también en el tutorial que les pasé, ¿sí? Y después lo vamos a ver, digamos, en la parte práctica. Bien, volumen. Cuando hablamos de volumen, ¿sí? Acá yo lo que quiero es que el paciente reciba, ¿sí? El volumen corriente en la inspiración, ¿sí? Esto va a depender, esto es muy importante. Uy, ahí está. No, se me había ido, me pareció. Acá depende el ciclado, ¿sí? O sea, va a depender del ciclado, del tiempo que yo le voy a dar esa inspiración para sostener esa cantidad de volumen total, ¿sí? Ese volumen, famoso volumen tidal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este volumen tidal? Generalmente nosotros controlamos mucho que ese volumen continúe hasta el final de la inspiración y también de la expiración. ¿Por qué? Durante la exhalación. Yo necesito que haya un cierto volumen, ¿sí? De flujo durante la inspiración y la expiración para evitar el colapso alveolar, ¿sí? No solamente voy a controlar las presiones, sino también voy a controlar ese volumen, ¿sí? Entonces, el volumen total puedo llegar a controlarlo de dos formas, ¿sí? Por control por volumen o por control por presión, ¿sí? Voy a tener mayor control siempre en control por volumen, ¿sí? En volumen control, en esa modalidad ventilatoria, voy a poder controlar mayormente el volumen. Yo le quiero pasar, por ejemplo, a esa capacidad pulmonar 500 mililitros, ¿sí? De flujo. Bueno, yo controlo que tenga 500 mililitros en ese pulmón, ¿sí? Entonces, todo va a depender, obviamente, de cada paciente, de la patología que tenga y también del tamaño de ese pulmón, ¿sí? Y en el control por presión, acá me va a variar el volumen, ¿sí? Yo no voy a poder tener tanto control de volumen. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la pico, ¿sí? Y va a depender mucho de la compliance de ese sistema respiratorio, ¿sí? Y de esa resistencia de la vía aérea. Si yo tengo mucha resistencia, ¿sí? Ahí lo voy a mandar presión por presión, ¿sí? Y no voy a poder controlar bien el volumen. Por eso hago esta diferencia, ¿por qué? Porque depende de lo que yo necesite para ese paciente, ¿sí? Si yo lo que necesito controlar es el volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pacientito tiene un pulmón que está colapsado, ¿sí? Con una neumonía, tiene un bloque neumónico enorme. Entonces necesito controlar cuánto volumen tiene ese paciente durante la inhalación, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo que meter la mayor cantidad de flujo de oxígeno para que ese otro pulmón sano haga el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces lo voy a poner por volumen control. Ahora, si yo tengo unas vías aéreas que están recontra remil colapsadas porque tengo un bronquiolito, ¿sí? Una bronquiolitis y tengo mucho edema, le voy a mandar presión. Porque necesito que ingrese por presión, porque tengo mucha resistencia en esa vía aérea. Entonces, voy a tener mucha resistencia por el gran edema que voy a tener en esos bronquiolos. Entonces, ahí lo mando por presión, ¿sí? ¿Van entendiendo la diferencia? Más o menos. Este es el ciclo respiratorio que tienen acá al costadito, ¿sí? Le mando presión, ¿sí? En la pausa es la presión meseta, ¿sí? Y esta es durante la exhalación y esta es la PEP. Y nunca dejo que se colapse ese alveolo. Esa es la curva del ciclo respiratorio. ¿Me van siguiendo hasta acá? Más o menos. Sí, Y profe, es más. difícil, profe. Bueno, pensé que sí, son muchos conceptos y muchas cosas, pero van a ver que de a poquito lo van a ir comprendiendo, ¿sí? El volumen corriente o volumen tidal, sí, es esto que estábamos diciendo, cuánto volumen le doy, ¿sí? Fíjense que le doy de 5 a 8 mililitros por kilo, ¿sí? Le dije 500 era un montón. Pero fíjense que depende, ¿sí? La capacidad pulmonar de ese niño, ¿sí? Todo tiene número y todo se calcula. Todo muy matemático. ¿Vieron que pensaban que no iban a haber matemáticas en pediatría? Lo lamento.
Bien, otros conceptos generales que tenemos tienen que ver con frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, expiratorio y la relación entre la inspiración y la expiración. Y acá, ¿sí? Tengo que tener cuidado en cuánta frecuencia respiratoria le doy a ese paciente y cuánto tiempo le doy entre la inspiración y la expiración, ¿sí? Porque esto lo puedo usar a mi favor, en el sentido de que necesito reclutamiento alveolar, ¿sí? Necesito que esos alveolos se mantengan abiertos para el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces hago una relación más corta entre la inspiración y la expiración, ¿sí? O hago una relación normal, ¿sí? De una respiración normal. Entonces, todo va a depender de la patología del paciente. Si yo tengo un atrapamiento aéreo, ¿sí? ¿Cuándo teníamos atrapamiento aéreo? ¿Se acuerdan? ¿En qué patología? ¿En el asma era? En el asma, perfecto. ¿Sí? En el asma, yo tengo que darle más tiempo a la expiración que a la inspiración. ¿Sí? Porque tengo atrapamiento aéreo, tengo las costillas que están así, planas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que darle mayor tiempo a la expiración. ¿Sí? Ahí voy a controlar más y voy a tener, ¿sí? Voy a dejar que ese niño pueda alargar la cantidad de exceso, ¿sí? De flujo que tiene. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que utilizarlo a mi favor a esto, ¿sí? En el sentido de que depende del paciente. Si yo necesito reclutamiento alveolar, le voy a dar, ¿sí? Mayor tiempo a la expiración. Si yo necesito que largue la cantidad de oxígeno, también le voy a dar mayor tiempo a la expiración. Si yo necesito que ese pulmón haga su función normal, voy a hacer tiempo expiratorio como una respiración normal. ¿Sí? Todo va a depender de lo que yo quiera lograr con ese paciente. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá está 1, 2 y 1, 3. ¿Sí? La relación entre tiempo inspiratorio y expiratorio. ¿Sí? Y acá tienen el tiempo expiratorio 0,5 a 2 segundos y el tiempo expiratorio 0,8 a 1 segundo. ¿Sí? Acá tengo mayor tiempo. ¿Sí? Eso lo voy a setear, todo se setea, ¿sí? Fíjense, el tiempo expiratorio, 1 y 2, el tiempo expiratorio. ¿Está? Entonces le doy tiempo a para la exhalación, ¿sí? Mayor tiempo. Bien. Y la frecuencia respiratoria son los ciclos que yo tengo. Y eso también va a depender del tiempo que le estoy dando, ¿sí? Y también depende del niño, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen 8 a 15 respiraciones por minuto, generalmente va a depender 15, 20, 25, o sea, depende de la edad del paciente, ¿sí? Generalmente lo adecuamos a la fisiología, ¿sí? Obviamente va a ser menor cantidad que el que tiene realmente, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal que le ponen en un respirador al adulto? Y entre 14, 15, Bien, cuando lo bien, seteás. bien. Es Después, igual a la respiratoria fisiológica, digamos. sí. Y después le Bien, ponemos un BT de 300 mínimo y bien, una PIP para arrancar de 5. bien. Bueno, la PIB de 5 es un montón para nosotros. Y el volumen TIDAL, el volumen total, generalmente, bueno, es 5 a 8 mililitros por kilo. ¿Sí? Sí, Y ahí ellos nos baja casi. calculan también. Vos Sí, para arrancar, cuando no conoces al paciente, de 300 mínimo. claro. Generalmente, bueno, en el niño hacemos lo mismo. Generalmente ponemos algo estadístico y después ya lo vamos adaptando. Bien, esto de la compliance que decíamos. Compliance torácica y compliance pulmonar. Generalmente tienen que estar ambas fuerzas en equilibrio, ¿sí? Yo no puedo darle mucha presión, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que ese sistema respiratorio no se me colapse. Nada más que eso, ¿sí? Entonces le voy a dar suficientemente presión para que se distienda, ¿sí? Pero no mucha presión para que no genere una motora por tensión, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hago es tener un equilibrio entre ambas compliance. Y acá, ¿sí? Otros conceptos generales que tienen que ver con la resistencia. ¿Vieron que hablábamos de R, que era resistencia? Bueno, la resistencia, ¿cómo me doy cuenta que una de ustedes me preguntó cómo me doy cuenta qué resistencia tengo? Todo esto que ustedes tienen ahí genera resistencia.
¿sí? Entonces, todo eso me genera resistencia en la vía aérea. Me va a generar resistencia, ¿sí? El tubo endotraqueal, la longitud de las tubuladuras, que uno a veces no lo tiene en cuenta, y en el niño tenemos tubuladuras muy largas a veces. ¿Por qué? Porque humidifica caliente y después se lo pasamos al paciente, ¿sí? Y todo eso es espacio muerto, ¿está? Donde me va a generar mayor resistencia, por lo cual eso yo lo tengo que tener en cuenta cuando calcule cuánta presión o cuánto volumen le voy a pasar, ¿sí? Porque si no me va a quedar en el camino, ¿me entienden? Sí, sí, profe. Bien, la longitud de la vía aérea, generalmente son muy chiquititas en el pacientito, ¿sí? Y también la resistencia de la PALP, que es la presión alveolar, y la PIM, ¿sí? La presión inspiratoria máxima. Y la compliance, ¿sí? Acuérdense que el pulmoncito es más rígido, ¿está? Bien. Los tiempos, esto tiene que ver con el tiempo que yo le doy para la insuflación pulmonar y la desinflación, ¿sí? Desinsuflación, perdón. Y eso va a depender de la resistencia y de la compliance. Y acá esto es lo que vimos del tiempo. Si generalmente el tiempo expiratorio es más corto, el tiempo expiratorio es más largo, ¿sí? Depende de lo que quiera lograr, obviamente, pero generalmente es así. Bien, ¿hasta acá estamos? Sí. Son conceptos muy nuevos, porque esto pensé que ya lo tenía, pero bueno. Vamos, después lo van a leer y demás, ¿sí? Pero la idea es que lo comprendan, para poder entender las modalidades, ¿sí? Bien, estas son las modalidades, ¿sí? Que nosotros utilizamos, las más utilizadas en pediatría, ¿está? Estas modalidades son ventilación asistida controlada, y acá yo voy a controlar por volumen o por presión, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? La ventilación mandatoria intermitente sincronizada, la famosa CIMB, ¿sí? SIMB. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿sí? Se utiliza mucho para los pacientitos más chiquititos, ¿sí? Para la Bueno, lactancia quedó abierto. y para el recién nacido. ¿Cómo? Que le quedó abierto el micrófono a Gisela, me parece. Ah, para que ahora se lo... Ay, no sé si se lo puedo silenciar. Ah, y lo silencio. Bien. Otro es la ventilación con presión soporte, ¿sí? Y después tienen métodos combinados. Yo puedo combinar varios métodos. Hay respiradores que me permiten hacer eso, ¿sí? Y eso está bueno porque uno puede combinar ciertas cosas. Por ejemplo, puedo usar una ventilación soporte con un CPAP, ¿sí? Entonces le doy presión continua, pero también le doy una modalidad por soporte, ¿sí? Entonces combino las dos. La modalidad CPAP, que es la presión continua en la vía aérea, ¿sí? Y ventilación con liberación de presión en la vía aérea, ¿sí? Eso no lo utilizamos mucho, lo que utilizamos más son las de arriba. Bien. Fíjense las variables que tenemos en las modalidades ventilatorias. Esto se los puse, está en la bibliografía y me interesa porque ahí se dan cuenta qué controla el paciente y qué no controla el paciente, ¿sí? Y qué controlo yo, ¿sí? Fíjense en el espontáneo. En el espontáneo el paciente respira solo, ¿sí? En el disparo, en el límite y en el ciclado, ¿sí? En la soporte, vamos de la menos compleja a la más compleja, en la soporte, ¿sí? El paciente va a controlar el disparo, ¿sí? El famoso Tiger, lo va a controlar el paciente, porque va a iniciar la respiración. Cuando esto tiene un sensor, ¿sí? El respirador. Cuando el paciente inicia esa respiración, se inicia el disparo, ¿sí? El límite, ¿sí? El límite de volumen, de presión y demás, lo maneja el respirador, se lo seteo yo, ¿sí? Pero el ciclado, que quiere decir la inspiración y la expiración, ¿sí? Todo ese ciclado, todo ese ciclo, lo controla el paciente, ¿sí? Ahora lo vemos igual. En el asistido,
¿sí? El disparo también es del paciente, el límite del respirador, pero el ciclado es del respirador. Y en el mandatorio, ¿sí? Fíjense que respirador, ¿sí? Que es el que nosotros controlamos, ¿sí? El mandatorio. No el intermitente, sino el mandatorio controlado. Fíjense que controlamos todos nosotros. Disparos, límite y ciclado. ¿Cuál es ese? Este, ¿sí? La ventilación asistida controlada, yo la puedo hacer control por volumen o por presión. Esto es lo que ustedes vieron en el paciente adulto, ¿no? Sí. Bien. Esperen un segundito que voy a prender la luz. De paso me acomodar más. Bien. En la ventilación asistida controlada por volumen, ¿sí? Yo lo que voy a controlar es el volumen, ¿sí? ¿Cuánto quiero de volumen que entre en ese pulmón? Y me aseguro que entre ese volumen, ¿sí? ¿Me sirve esto? Sí me sirve. Me sirve un montón. Excepto que yo tenga mucha resistencia en esa vía aérea. Si yo tengo mucha resistencia en la vía aérea, el modelo por volumen no me sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que mandar más presión que volumen. ¿Está? Entonces, eso me voy a dar cuenta con la patología del paciente. ¿Sí? Bien. En los modos controlados, ya sea por volumen o por presión, ¿sí? Bueno, esto es todo por volumen y esto por presión. ¿Qué tengo que tener en cuenta en esta ventilación asistida? El paciente tiene que estar totalmente sedado, ¿sí? Totalmente sedado. Tengo que tener una buena sedoanalgesia, ¿sí? ¿Se acuerdan el RAS que ustedes utilizan para adultos? Bueno, en el niño hay un RAS adaptado y utilizamos otro tipo de escalas también. Entonces, en esto, ¿sí? Yo lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener totalmente sedado el paciente, ¿sí? Y no puedo tenerlo mucho tiempo en esta modalidad. ¿Está? ¿Por qué no lo puedo tener mucho tiempo? ¿Por qué? Porque puede dar atrofia muscular. Ustedes piensen que ese niño, ¿sí? Está en crecimiento. Si yo lo tengo mucho tiempo en esta modalidad, ¿sí? Voy a generar atrofia de los músculos, ese sistema nervioso, ¿sí? Ese hipotálamo que está mandando la cuestión de la respiración y el control de la respiración también va a estar alterado, ¿sí? Va a estar en desarrollo. Si yo lo cedo mucho tiempo con sedación tampoco puede estar, ¿sí? Entonces, ¿es una modalidad que es muy buena? Sí, me sirve un montón, siempre que yo tenga que mantener sedado ese paciente, ¿sí? Tiene que estar totalmente sedado. ¿Está? Bien. ¿Qué más? Bueno, esto más o menos vimos, lo del volumen, ¿sí? Yo voy a controlar mucho el volumen y voy a tener en cuenta, ¿sí? La presión pico, ¿sí? Y la presión meseta, ¿sí? Darle ese tiempo para que ese sistema respiratorio, ¿sí? Haga su intercambio gaseoso. Bien, acá tienen, ¿sí? Las diferentes curvaturas por volumen y el flujo generalmente es constante, ¿sí? Entonces es una curva, ¿sí? Que es constante, no es desacelerada, ¿sí? Bien, ¿qué ventajas tengo con el volumen controlado? Primero, limita el riesgo de barotrauma. ¿Por qué? Porque no le estoy dando mucha presión, ¿sí? Permite reclutar alvéolos, ¿sí? Y mejora la distribución de gases entre los alvéolos colapsados. O sea, para el reclutamiento alveolar me sirve, me recontra sirve. Yo mantengo volumen dentro de esos alvéolos, ¿sí? Y a su vez, al no mandarle tanta presión, evito, ¿sí? El riesgo de barotrauma, ¿sí? ¿Qué desventajas tengo? Y acá tengo algunas desventajas, sí. ¿Qué me puede pasar? ¿Sí? Que el volumen me pueda variar según la compliance, ¿sí? Según esa distensibilidad del tórax, ¿sí? O distensibilidad pulmonar.
Esto que yo les decía, si tengo mucha resistencia, ¿sí? No me va a servir. ¿Por qué? Porque ese volumen no va a llegar, el que yo le seteé, ¿sí? También cuando tengo mucho edema, cuando tengo síndrome de estrés respiratorio, ¿sí? O cuando el paciente requiere de cierta parálisis, ¿sí? Que a veces lo sedamos y le hacemos parálisis muscular también, por X causa, ¿sí? Alguna cirugía de tórax, alguna cirugía muy grande o un quemado, ¿sí? Un gran quemado. Entonces, para eso no me sirve, ¿sí? Para eso me va a servir la ventilación controlada, ¿sí? La ventilación asistida controlada por presión, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a controlar acá? En vez de controlar el volumen que le voy a pasar, lo que voy a controlar son las presiones. Y acá voy a controlar dos presiones fundamentales, que son la PIM, ¿sí? La presión inspiratoria máxima, la PEP, ¿sí? Y también el tiempo inspiratorio y expiratorio, ¿sí? El tiempo que tengo entre una inspiración y la expiración, ¿sí? Y acá el flujo no va a ser continuo, va a ser desacelerado, ¿sí? Mando flujo, se baja, hace esto, ¿sí? Bien desacelerada esa curva, no es constante, ¿sí? Esta es la ventilación por presión, yo le voy a mandar mucho, ¿sí? Mucha presión. ¿Cuándo me conviene? Fíjense que acá está, broncoespasmo, obstrucción del tubo endotraqueal, ¿sí? Síndrome de estrés respiratorio, ¿sí? Entonces, ahí yo generalmente voy a elegir uno por presión, ¿sí? Porque tengo resistencia de vía aérea y tengo que mandarle mayor presión. Acá tengo que tener cuidado con las presiones, ¿sí? Que yo no les puse acá las desventajas. Las desventajas es que puedo llegar a producir barotrauma, ¿sí? Lesión tanto alveolar, lesión de los bronquiolos, ¿por qué? Porque le estoy mandando presión continua, ¿sí? Mucha presión. Entonces ahí tengo que ir controlando el tema de las presiones, ¿sí? ¿Entendieron la asistida controlada? Esto es modalidad asistida controlada. ¿Sí, no? ¿Ya no les da mal cerebro? Sí, sí, más o menos se entiende. No se entiende. Bueno. Me dicen que sí para no hacerme sentir mal. Después lo repasamos igual. En clase. El jueves, digo. Bueno, todas las dudas que a ustedes les surjan, de última el jueves lo podemos retomar. ¿Sí? Bien. La otra modalidad es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Lu, Sí. al final, ¿desde qué día se toma Dani en Pergamino? Supuestamente creo que la otra semana. O sea, esta semana no, la otra, me parece. Todavía no sé. Tengo que hablar con ella. Pero este jueves tienen con ella. Bien. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ¿sí? La famosa CMB, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Acá, y esto es dato importante para que lo entiendan mucho más fácil, ¿qué es lo que yo voy a controlar? Es, le voy a mandar todo el ciclo respiratorio, ¿sí? Pero el paciente también va a meter respiración, ¿sí? ¿Cuándo lo utilizo esto? Cuando yo tengo pacientitos que hacen apneas todo el tiempo, ¿sí? Por inmadurez o por alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, un TEC, ¿sí? También tranquilamente un traumatismo encefalocraneal, le voy a poner una mandatoria intermitente, ¿sí? Sincronizada. O un pacientito, en el caso de neo, ¿sí? Nosotros lo utilizamos mucho con pacientes prematuros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere decir que el paciente no haga su ciclo respiratorio, ¿sí? El paciente hace su inspiración y su expiración, pero a veces no llega, ¿sí? O se manda apneas. Entonces, hace una respiración, no hizo más, no respiró más, ¿sí? Y a los 5 minutos mete otra respiración. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Directamente le hago todo el ciclado, ¿sí? Pero le hago menos frecuencia respiratoria. Entonces, si él mete una respiración en el medio, lo que va a hacer el respirador es acompañar esa respiración, pero si él no respira, va a respirar igual. O sea, el respirador va a funcionar igual, ¿sí? No es que se sensa como en el de apoyo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver,
sea, si el paciente respira o no respira, el ciclado lo va a mandar igual. ¿Sí? A veces se interpone con la respiración del paciente, entonces acompaña durante la respiración del paciente. Pero si el paciente no respira, igual va a mandar el ciclado. ¿Sí? Por eso el volumen tidal, o sea, el volumen que yo voy a tener dentro de ese pulmoncito, ¿sí? Lo va a controlar el paciente. ¿Está? Pero ya les digo, se utiliza mucho cuando ese paciente, ¿sí? O sea, no está tan sedado, ¿sí? Y yo lo tengo que acompañar en esas respiraciones porque tiene alguna alteración a nivel del sistema nervioso central. O le estoy sacando sedación. ¿Sí? Y entonces ahí le pongo la ventilatoria intermitente. ¿Sí? Bien. ¿Qué ventajas tiene el CMB? ¿Sí? Las ventajas son, nos proporciona, ¿sí? O sea, el paciente va a respirar, ¿sí? Generalmente lo voy a utilizar cuando el pacientito esté por estar al destete del respirador, ¿sí? O, perdón, es que estaba mirando porque creo que me tocaron timbre, pero bueno, ahí se fueron. Entonces, les decía, las ventajas del CMB, ¿sí? Nos proporciona una cantidad variable, ¿sí? De volumen, en realidad, y permite que ese pacientito respire, ¿sí? Y generalmente nosotros lo utilizamos cuando el paciente está por sacar el respirador, ¿sí? O esos pacientes que tienen alteración del sistema nervioso central y yo tengo que acompañarlos, ¿sí? Durante su respiración. ¿Qué desventajas tiene? ¿Sí? Acá tengo que programar, ¿sí? Muy bien el tema de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo me pase para el otro lado, ¿sí? Y que le ponga mucha frecuencia respiratoria, que ese paciente compita mucho con el respirador, ¿sí? Entonces tenga taquipnea y tenga hipercapnia, ¿sí? Termina siendo atrapamiento aéreo, ¿sí? Y termine, sí, esforzando más ese trabajo respiratorio. ¿Está? Por eso se utiliza solamente en pacientes que dentro de todo están bastante conscientes, ¿sí? Empiezan a estar menos sedados. ¿Lo utilizan nadie en el adulto o no? Sí, sí, cuando ya lo quieren ir haciendo el WIN respiratorio o algo de eso, se empieza a usar el CMB Bien, o el soporte. bien, bien. La presión soporte, ¿sí? Esta es diferente a la anterior, porque en la presión soporte sí o sí detecta el trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? O sea, que sí o sí ese paciente tiene que tener un esfuerzo respiratorio, mínimo que sea, pero lo tiene que tener. Entonces, yo lo que voy a setear ahí es la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad a esa inspiración, ¿sí? A esa PIM, ¿está? Entonces, ¿qué me va a pasar? Yo lo que hago en la presión soporte es darle soporte, la palabra lo dice, a ese ciclo respiratorio de ese paciente, ¿sí? Pero si el paciente no respira y no tiene esa iniciativa de hacer la respiración, ¿sí? De hacer esa inspiración, ese respirador no me va a censar y no va a hacer el ciclo respiratorio, ¿sí? Por eso la presión soporte también es para destete, ¿sí? Lo utilizamos mucho para destete, pero tenemos que tener en cuenta que este paciente tenga la iniciativa y no tenga ninguna alteración del sistema nervioso central para que inicie esa respiración, ¿sí? Para que ese respirador pueda acompañar en hacer todo el ciclado, ¿sí? Por eso acá el esfuerzo inspiratorio es espontáneo y asiste al respirador, acompaña, ¿sí? Parece que ese paciente haga todo el trabajo respiratorio, ¿sí? Acá tienen los gráficos de presión soporte, ¿sí? Y por último, bueno, la presión continua labial y el CPAP es lo que vieron con Nadia, sí, el jueves pasado y que vieron con Dani el jueves pasado, ¿sí? El famoso CPAP que a veces lo seteamos en el respirador y luego aprovechamos el respirador para utilizarlo, ¿sí? O podemos utilizar el circuito aparte. Pero el CPAP lo que me hace es presión continua en la vía aérea, ¿sí? Pero el paciente acá tiene que tener todo su esfuerzo respiratorio, ¿sí? Tiene que estar totalmente despierto, ¿tá? Entonces yo lo que le hago es CPAP, presión continua. O puedo hacer las dos, ¿sí? Puedo combinar CPAP y presión soporte, por ejemplo.
¿Ven? Esta es la presión continua, ¿sí? En la vía aérea. Bien. ¿Entendieron las diferencias? Es un montón. Sí, a todo. Sí a todo. Sí. Sí a todo. Descerebrados terminaron con las clases. Bueno. No sé si lo habían visto de esta manera, modalidades ventilatorias, pero bueno, la idea es que sepan las diferencias que hay y los conceptos que nosotros manejamos, ¿sí? Las presiones, flujo, tiempo, la compliance, ¿sí? ¿Por qué le estamos dando ese tratamiento con el respirador? ¿Sí? No dijeron más nada, tanto callados, yo no me quieren Nos escuchar más. dejaste agotados, Luciana. Sí, soy agotadora, yo lo sé. Todo el No, mundo- no, por vos, No, y- nosotros. Lu, y Ah. aparte que tiene que ver todo con el peso y la edad también. Ahí es otra cuestión. Claro. Sí, generalmente hacemos mucho por el peso, la edad también, porque depende del tamaño del tórax, la distensibilidad y toda esa cuestión. Pero bueno, cuanto más chiquito, sí, tenemos que ir viendo todas esas cosas. Vieron que es mucho pensar. En pediatría pensamos mucho, calculamos mucho y medimos mucho. Hacemos todo como muy minucioso. No van a querer trabajar con niños después ustedes. Bueno, Son muy pequeños. son muy pequeños. Miniaturas, dijiste vos. Claro. Sí, y eso que es críticos 2, cuando vayamos a críticos 3, más chiquitito todavía. Y en críticos 3 nos atendé a nosotros porque nos morimos ahí con la criatura. Hay que dar críticas ahí. No, no, lo que me he reído el cuatrimestre, yo digo lo que me he reído, Leo, pobre el sufrimiento, no, igual les encantó a todas, van a ver que las chicas de que están en quinta hora les gustó mucho Críticos 3. En No, Críticos sí, sí, 3, las chicas me contaron que les encantó y todo, pero claro, imagínate que de No, todo no, al trabajar con principio- adultos, llegar a eso es como... claro, tenía una de las chicas que la mayoría hacía adulto, y claro, iban a rotar un paciente y era una cosa que no sé, todas contracturadas terminaban. Daban mamadera y terminaban todas contracturadas que no sabía que me dice, me duele el cuello. Y no, más lindo que no hacen ni fuerza, pero bueno, es cuestión de la fragilidad, pero bueno. Bueno, no acepto trabajar con niños. No acepto. No acepto. Salen corriendo. Bueno, no, pero tiene toda o sea, todo. El adulto también tiene su complejidad, su sensibilidad, ¿sí? Pero bueno, el niño tiene estos detalles que uno tiene que tener en cuenta porque están en crecimiento, ¿sí? Por eso esto del respirador, por ahí en el adulto, a veces quedan un día más en respirador o se trata de, o sea, generalmente se trata de darle el tratamiento correcto, ¿sí? Pero en el niño sí hay que tener mucho cuidado con esto de las presiones, del volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño está en crecimiento. Si yo le hago un daño, ¿sí? Que esto pasa muchas veces, después terminan con broncodisplasia, son niños que siguen con broncodisplasia, ¿sí? O le hago un barotrauma, ¿sí? Entonces va a tener una resolución. A veces se van con oxígeno en su casa, ¿sí? Lo podés dejar secuelado para el resto de su vida, pobrecito. Sí. ¿Entiende eso? Sí, sí, son niñitos que después capaz que quedan con oxígeno dependiente un par de años innecesariamente porque yo le podría haber hecho otro tipo de tratamiento con el respirador, ¿sí? A veces depende de su patología, pero a veces también depende mucho del tratamiento que yo le estoy dando, ¿sí? Bueno, nos vemos el jueves, ¿sí? Bueno, Lu. Para ver cuidados en paciente en RM. De última, si tienen dudas sobre esto, retomamos, no hay drama. Y bueno, y después continuamos con los otros temas. Bueno, Después vemos la fecha del examen, porque falta igual. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ya hablaste del examen? Ya No, porque está como muy encima, pero no va a ser ahora. Va a ser, capaz que lo corramos una semana después. no sé ni cuándo era el examen igual. Ya ni me acuerdo. No sé. Era para Bueno, el pero- 18, figura Para el el 18 de septiembre. Ah, bien. Ah, no, llegamos entonces. Sí, hay cosas que sí. Bueno, vayan Para mí que leyendo. no. Para mí que no. Para mí que no llegamos. Bueno, vamos viendo. Bueno, Luciana. Bueno, Gracias. nos vemos. Listo, profe. Perdón, justo esa semana es la semana de los exámenes. Ah, los Finales. exámenes finales esa. Claro.
Bueno, vemos, de última lo pasamos para el otro lunes, vemos. Dale. ¿Sí? Sí, el examen parcial es presencial. Sí, sí. Bueno, nos vemos el jueves. Chao, Luciana. Adiós. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Chao. Chao.